Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria de la Palabra de Dios capítulo a capítulo. Continuamos haciendo una pequeña reflexión acerca de algo importante que nos haya hablado, de algo que el Señor específicamente quiere tocar nuestros corazones y tratar con cada uno de nosotros individualmente. Por eso es tan importante la lectura temprano en la mañana, la meditación en la Palabra del Señor y el tiempo de devocional. Nos encontramos en el libro de Hechos, un libro donde lo narra la vida de los apóstoles, el inicio de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pablo y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley, y allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. La oración de los creyentes. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y los relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz de oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Los creyentes comparten sus bienes.
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonios de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. No hay otro nombre. Es la reflexión de hoy. Lo que acabamos de leer en Hechos 4, en el versículo 11, observamos con detenimiento el contexto de la declaración de Pedro. No se trata de ninguna clase de escuela dominical, no se trata de ninguna clase de principiantes de doctrina básica. Pedro se dirige al Sanedrín, los dirigentes y los ancianos de la nación judía, con autoridad. Se dirige a la jerarquía religiosa, a los eclesiásticos de peso pesado de su época, a la máxima autoridad. Estos son los líderes que orquestaron la crucifixión de Jesús. Y con aguda convicción les confirma y les informa que aquel que ha rechazado y clavado la cruz es la única esperanza de salvación. Pedro les deja saber que la piedra de ellos, que ellos desecharon junto con la pila de escombros, es en realidad la piedra angular que mantendrá unida la totalidad de su estructura religiosa. Sin él, ellos no disponen de oportunidad alguna de hallar salvación ni integridad. No se trata de un juego de palabras poéticas que sirven para calificar a Jesús de pobre mártir. Es una declaración cristiana impecable que establece que solo hay un único camino al cielo. Hay un solo nombre en el cielo y en la tierra que tiene poder para salvar, y ese nombre es Jesús, como podemos ver en Romanos 10. Padre, te damos gracias por ser esa piedra angular para nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el día que nos rescataste y salvaste, y hoy te pido, Señor, por a todas esas personas que están escuchando este devocional, esta lectura de tu palabra, para que tengamos esa convicción clara, para que nos paremos como Pedro a defender tu evangelio, lo que nos has encomendado, la palabra de salvación, de redención, de unidad y de restauración de esa relación con nuestro Padre Celestial. Amado Padre del cielo, bendice nuestros días, nuestra mañana, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro cuerpo, que es el templo de tu Santo Espíritu, para seguir caminando hacia esta carrera de santidad que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Alabamos, Señor, tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.